espiritualidad alemana. Y yo quería hacer una pequeña introducción a lo que vamos a hablar hoy, que es de la alimentación, entendida como una de los cuatro grandes funciones biológicas, que son la vida, la lucha, la alimentación y la reproducción. Decir que le propuse este tema a Sonia Carratalá, que es la residente de cuarto año de psiquiatría de este centro, para que hiciera una revisión acerca de dos cuestiones. Una es los aspectos psicoevolutivos de la teoría de los instintos, ¿no? Que no sé si sabéis que la teoría del instinto vino a ser refutada por los etólogos en los años 60. Más concretamente fue Konrad Lorenz el que hizo una revisión de la teoría del instinto, de la cual supongo que nos va a hablar Sonia, ¿no? Y bueno, y deciros que aprovechar esta sesión para hacer una revisión también del tema de la regulación del hambre, ¿no? Porque es una de los cuatro instintos que están en juego en la patología alimentaria. En este sentido, pues yo creo que es interesante refrescar y ponernos al día de las hormonas, más de 300 que intervienen en la regulación del apetito. Y ya que no vas a hablar tú de Konrad Lorenz, pues decir que Konrad Lorenz ganó el premio Nobel de Medicina en el año 1975, junto con Tinbergen y von Frisch, y ellos son biólogos, etólogos, son los que inventaron la etología. La etología es la disciplina que se ocupa de estudio de los animales en su medio ambiente. Como curiosidad, deciros que Lorenz trabajó con gansos casi toda su vida y es el que inventó la palabra, ¿cómo se llama? La hipronta, que se dio cuenta de que los patos le seguían a él en lugar de a su madre, ¿no? Y ahí pues vino un desarrollo posterior, que es que los seres humanos no tenemos impronta como las cebras, pero tenemos apego, que es una prolongación de la propia impronta del concepto de impronta de Konrad. Lorenz habló mucho de qué es comer. Yo tengo un post por ahí publicado que habla de esto, de qué es comer, y habla de que una cosa es el deseo y otra cosa es la pulsión, el propósito. Parece ser que el hambre no es la causa de comer, sino el propósito, porque hay otros propósitos en el acto de comer, ¿no? Está regulado por otra serie de pulsiones. De manera que os dejo con Sonia Carratalá, que nos explicará por qué comemos. Hola. Bueno, pues yo quería comentar que revisar este tema me ha resultado muy interesante y a la vez amplio, porque tenía muchos aspectos. Entonces la verdad es que cada vez que entraba en alguno de los aspectos, cada vez que profundizaba, me costaba parar. Entonces al final hubo un momento que paré y voy a intentar ofreceros una aproximación de lo que puede ser el motivo de por qué comemos. ¿Comer o no comer? ¿Qué hay en juego? Si preguntamos a alguien, seguramente la mayoría nos puede responder que comemos porque tenemos hambre, ¿no? Otra cosa podría ser comer para alimentarnos, comer porque obtenemos placer. Comer significa compartir también, y es un placer que precisa ser compartido. Comer significa hablar mientras se come, comentar o instruir.
yo hice unas pequeñas preguntas a gente conocida, preguntando a ver cuál podría ser la opinión de ellos, de por qué comemos, ¿no? Entonces me aparecieron todos estos aspectos y aparecieron también estos otros. Son respuestas que dio la gente. Sobrevivir, ritmo biológico, por aburrimiento, por impulsividad, por falta de afecto, calmar la ansiedad. Y bueno, y empecé a preparar el tema, y como bien ha dicho Paco que hablaremos también de la regulación, pues bueno, con el primero que me encontré es con el hipotálamo, ¿vale? Porque es una pieza clave. Y la ingesta. ¿Por qué introducimos alimentos? Pues bueno, no comemos solo porque estamos metabólicamente hambrientos, sino que otras veces comemos sin tener hambre, a pesar de que nuestras reservas de grasas están llenas. Entonces, los individuos que realizan la ingesta porque hacen un análisis y ven, bueno, por un análisis del metabolismo y detectan un déficit de sustancias o de nutrientes, pues estos individuos realizan una ingesta homeostática. En cambio, los individuos que comen sin responder a este análisis de nuestro metabolismo, sino que comen por otros motivos, por implicación de capacidades cognitivas, de la recompensa o de factores emocionales, pues a esto se le llama ingesta no homeostática o hedónica. Entonces nos encontramos con algunos individuos que realizan una ingesta homeostática, otros que realizan una ingesta hedónica y individuos que realizan ingesta homeostática y hedónica. Incluso algunos que solo realizan una ingesta hedónica prácticamente casi similar a una adicción. A pesar de todo esto, nuestro organismo consigue regular que al final mantengamos un peso corporal más o menos estable en la mayoría de las personas, ¿vale? A pesar de que tengamos altibajos o unos días que comemos más, otros, al final más o menos el peso se mantiene similar. Y sí que se conocen bastante bien los mecanismos que hacen una regulación homeostática, de los cuales la pieza clave es el hipotálamo. En cambio, las vías responsables de la ingesta hedónica, que son principalmente en el área corticolímbica, pues esto ya es un poco menos conocido. En la regulación de la ingesta, ¿de qué depende? Pues bueno, el control de la ingesta y el metabolismo energético depende al final de complejas interacciones entre varios sistemas. Entre los sistemas que nos dicen cómo andamos de nutrientes, entre el control hedonista, es decir, no metabólico, de nuestra ingesta, que habíamos hablado que venía influido por la recompensa o por procesos cognitivos, ¿no? Y también influye, desde luego, las señales que provienen de los sentidos. Una vez más, el hipotálamo clave en el control de la alimentación y sobre todo en regular el apetito. Y esto es así porque el hipotálamo, la verdad es que está en una situación, no sé si decir privilegiada, pero está en una situación estratégica que comparte, que proyecta vías hacia múltiples zonas del cerebro, ¿no? Proyecta y recibe de múltiples zonas, ¿no? Pues recibe señales de la ínsula, de la corteza orbitofrontal, del núcleo accumbens y del sistema de recompensa dopaminérgico, así como señales químicas, incluyendo muchos péptidos y hormonas gastrointestinales para regular esta conducta alimentaria. Aquí podéis ver las extensas conexiones. Y bueno, esto es un ejemplo, porque la verdad es que, como había comentado Paco, hay muchísimos péptidos y muchísimas hormonas, y esto solo es una pequeña muestra, ¿eh? Estas serían las señales que a nivel periférico favorecerían que realizáramos una ingesta. Perdón, que inhibiéramos la ingesta. El péptido I es el más importante de ellos, la colecistoquinina, oxitomodulina, péptido similar al glucagón, la leptina, la adiponectina, la insulina, glucosa, ácidos grasos, amilina. Y a nivel del sistema nervioso central tenemos los péptidos derivados de la propiomelanocortina, la transcriptasa relacionada con la cocaína-anfetamina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de tirotropina, la oxitocina, el factor neurotrófico derivado del cerebro, la serotonina
norepinefrina y histamina. Como factores o como señales, mejor dicho, que podrían hacer que activáramos la ingesta a nivel periférico, sobre todo la grelina. Y a nivel de origen central, el neuropéptido I, el péptido relacionado con agouti, la grelina también, la orexina, que la orexina es de reciente descubrimiento y es muy importante, la hormona concentradora de melanina, la galanina, endocannabinoides y los opioides. Estas son las señales que pueden ser importantes también a nivel de las distintas partes del cuerpo, ¿vale? Entonces la colecistoquinina, péptido I se segregarían en el estómago, actuarían en el nervio vago a través del núcleo del tracto solitario y el núcleo parabraquial y harían disminuir la ingesta. Bueno, como veis, esto solo es una pequeña muestra, en realidad es complicadísimo. Y esto es otra muestra de que el hipotálamo recibe fibras amplias y de muchos sistemas, del sistema dopaminérgico, noradrenérgico y serotoninérgico. Y siguiendo con el hipotálamo, pues nos encontramos que realmente está distribuido en un grupo de células que constituirían el centro del hambre y otro grupo de células que constituirían el centro de la saciedad. El centro del hambre está prácticamente activado de por sí, más bien se desactiva cuando funciona el centro de la saciedad. En el centro del hambre influyen fibras parasimpáticas y responde a la glucosa y a la insulina, y en el centro de la saciedad es muy importante la leptina. Bueno, nos encontramos aquí al hipotálamo, que recibe señales de cómo andamos de metabolismo. Entonces, todas estas señales metabólicas que hemos hablado antes modulan al final las funciones cerebrales superiores. Se trata de señales que informan de las necesidades que tenemos y que, sobre todo, que modifican el valor hedónico de algunos tipos de alimentos. Esto es una cuestión importante porque modifica las características de que nosotros percibimos de los alimentos. Y unas comidas pueden ser preferidas respecto a otras, de manera que algunas pueden ser constitutivas de un incentivo. El estado metabólico puede modular los efectos hedónicos de los alimentos. ¿Cómo hace estas cosas? ¿Cómo regulamos hacia arriba? Pues bueno, una de las vías puede ser modulando el olfato y el gusto a través de las hormonas circulantes. De manera que algunas de las señales metabólicas pueden hacer que aumente el placer de comer porque aumentan las propiedades sensoriales de los alimentos. El gusto periférico, por ejemplo, se puede modular a través de la leptina, de la insulina, también de endocannabinoides, del péptido similar al glucógeno y del péptido vasointestinal. Este, por ejemplo, sería el mecanismo por el cual la oxitocina durante el embarazo puede cambiar las funciones olfativas y el gusto de la mujer embarazada para, por ejemplo, tener asco al de repente el café. Es una de las cosas que se dicen, es una de las vías. Sí, lo que realizan es cambios en la mucosa olfativa y al final hacen que las células pues detecten los olores de modo distinto. Y a nivel de las papilas gustativas también pueden hacer que se potencien o que funcionen mejor las células que detectan mejor los sabores dulces o, bueno, esto lo había puesto aquí, o las que detectan sabores salados, pero habitualmente las que más se modifican son las que detectan la percepción del sabor dulce. Otro modo de regular esto es que la leptina y la insulina modulan los sistemas de dopamina del cerebro medio. Para esto hay dos hipótesis. Una es la hipótesis de la gula, que al final más o menos habla de que habría una correlación positiva entre la cantidad de dopamina y el placer que exista derivado de una experiencia sensorial. Y otra sería la hipótesis del déficit de recompensa, que trata de aumentar los niveles de dopamina porque en ese momento están deficientes. Trata de aumentarlos hasta que lleguen a un nivel que resulte placentero. La modulación de la dopamina del cerebro a través de la leptina
tiene lugar no solo a través de las neuronas dopaminérgicas, sino también a través de la vía de la orexina y la neurotensina, que se segregan en el hipotálamo lateral. Y bueno, la orexina al final tiene un papel muy importante también. Las neuronas dopaminérgicas que responden a la leptina, que son estas que estábamos hablando, proyectan a la amígdala, ¿vale? Y la grelina es importante también. Esto quiere decir que si aumenta la leptina, aumentará la dopamina, pero en las fibras que proyectan a la amígdala, sobre todo en las que dependen de aquí. Otra de las vías de regulación es que se modulan las decisiones que tomamos basadas en función, las decisiones que tomamos según el riesgo que haya y según el estado metabólico que tengamos. Esto se ha visto, por ejemplo, en ratas hambrientas, que cuando tienen que tomar alguna decisión para ingerir algún alimento, asumen más riesgos, ¿no? Esto es en esta línea. Los procesos neurales que subyacen a la ingesta impulsiva y otras decisiones basadas en el riesgo se pueden modificar también por este estado metabólico. De todos modos, la decisión de qué comer y cuánto al final es una decisión libre. Pero claro, tenemos que tener en cuenta el valor de la recompensa esperada. Me refiero que influirá qué es lo que esperamos obtener y en función, como decíamos antes, del riesgo que haya en ese momento. La ingesta impulsiva se ha explicado por la sobreactivación del sistema de recompensa, por una hipofunción del mecanismo o un déficit de señal de la amígdala al córtex orbitofrontal y al núcleo accumbens. La grelina y la leptina modulan la actividad de las estructuras cerebrales que están implicadas también en la memoria y en la toma de decisiones, como en el hipocampo. O sea, al final modulan también las señales que vengan del hipocampo. Otro mecanismo de modulación: la modulación de la recompensa y de las funciones cognitivas a través del hipotálamo. Se ha llegado a pensar que las acciones directas que realiza la orexina en la corteza prefrontal podrían estar envueltas en la recompensa y en la toma de decisiones. Y toda esta información llega al hipotálamo, bueno, toda esta no, la información realmente de las vísceras y de la periferia llega al hipotálamo a través del sistema nervioso autónomo. Después pasa por el hipotálamo y llegan al córtex insular y orbitofrontal, ¿vale? Así como la amígdala. Estos son básicamente los procesos, la manera en la que el estado metabólico que tenemos influye en nuestro hipotálamo para que haga su efecto regulador. Pero existe otra regulación hacia abajo, ¿vale? Que vendría a partir del hipocampo, de la corteza prefrontal, núcleo accumbens y la amígdala. Y esta es la parte que es menos conocida. La recompensa y las funciones cognitivas al final pueden modular el estado metabólico. Es decir, que las señales neurales influyen en el metabolismo periférico. Eso quiere decir que aunque tengamos las reservas llenas de nutrientes, no se inhibe nuestra conducta de comer. Porque si habláramos desde el punto de vista del equilibrio, tendríamos que parar de comer. Pero bueno, al final estos mecanismos superiores pueden saltarse esta regulación del hipotálamo. Los datos sugieren que a pesar de las señales del neuropéptido I y de la propiomelaanocortina reflejen que no necesitamos nutrientes, son incapaces de parar la hiperfagia. También lo pueden modular a través de regular el regulador homeostático, el hipotálamo, por la recompensa y por las funciones cognitivas. Esto es porque recibe información directa del núcleo accumbens, que está mostrado que juega un papel en la recompensa inducida por opioides de la ingesta en la comida, vía la actuación de las neuronas de la orexina. Las proyecciones del córtex, la amígdala o el hipocampo al hipotálamo juegan un importante papel también en la supresión cognitiva de las señales metabólicas de saciedad. Podrían suprimir la sensación de saciedad que deberíamos de tener. Y el hipotálamo lateral también recibe, como habíamos visto, información de las vías olfatorias y gustativas para modificar la percepción del alimento. Bueno, ¿y esto cómo se integra? Pues estos son
esta podría ser la manera, más o menos, ¿no? Las contribuciones que puede haber conscientes e inconscientes de las estructuras corticolímbicas a las vías de la ingesta y al gasto energético. Entonces, las señales de balance energético del hipotálamo son las que conducen a la conducta. En principio, el balance que hace el hipotálamo es el que hará que comamos o no. Pero esto se produce a un nivel inconsciente a través de las vías autonómicas y las endocrinas, y hay una parte que puede ser consciente. Entonces, la conducta impulsiva en niños con déficit congénito de leptina, por ejemplo, es un ejemplo claro de que opera a nivel inconsciente. El sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo controlan varios de los aspectos, pero a este nivel de la asimilación de la energía, el metabolismo y el gasto de energía opera fuera de la consciencia, aunque reciben información del córtex. Y el sistema emocional límbico recibe información directa del hipotálamo, de la amígdala, del córtex prefrontal, y está principalmente envueltas en el control subconsciente de la conducta. Y aquí recordar que las acciones del córtex motor tampoco están siempre bajo un control voluntario, sino que realmente habíamos hablado que el cerebro toma una decisión en función del riesgo y en función de los nutrientes que tenemos o de lo que nos conviene, pero cuando nosotros llegamos a ser conscientes hay una parte, realmente ya ha tenido lugar una parte inconsciente, que es la que ha tomado la decisión, es la que ha hecho toda esa valoración y es la que ha tomado la decisión. Por tanto, parece que pueden haber interacciones entre los procesos emocionales y cognitivos que podrían dar respuestas diferentes a la comida y a cambios en la ingesta. Es decir, que aunque sea muy importante mantener el estado metabólico a un nivel equilibrado, pues al final habría muchos factores emocionales y cognitivos que pueden influir en esto. Por ejemplo, el gusto subjetivo por el vino puede estar influido por el conocimiento sobre el coste del mismo en el córtex orbitofrontal medial. Así, la ingesta de la comida y el nivel físico de actividad podrían ser controladas por las vías voluntarias. Y este es otro ejemplo de que en humanos que entran en huelga de hambre por motivos de religión o por alguna idea política, pues aunque realmente la información que está llegando a su hipotálamo es que necesitan nutrientes, pues ellos a través de los procesos cognitivos consiguen inhibir todo esto hasta el punto de la muerte. En resumen, la ingesta se debe a varios factores. Puede ser desencadenada por las necesidades metabólicas, por las conductas hedónicas, por una interacción de las dos, y hay varios circuitos neurales, algunos de ellos que no son bien conocidos, que representan estos puntos intermedios. En estos puntos intermedios podría tener un papel importante las emociones. Entonces, las señales metabólicas del estado energético pueden modular el proceso cognitivo, y el cerebro cognitivo y emocional puede también anular la regulación homeostática al campo de un estado no equilibrado. ¿Pero por qué comemos? Bueno, pues la parte más importante de todo lo que he comentado antes, a mí me parece la correlación tanto hacia arriba como hacia abajo de esta regulación, ¿vale? Lo que pasa es que seguimos teniendo aún preguntas, Entonces, he intentado hacer una aproximación a la perspectiva evolucionista y a la neurobiología de las emociones para ver si aquí podemos obtener alguna respuesta que nos satisfaga. La psicología evolucionista es la disciplina que estudia la aplicación de los principios desarrollados por Darwin cuando formulara la teoría de la evolución. Es la evolución de la mente humana. Trata de adaptar esta teoría formulada por Darwin en toda su totalidad a la especie humana, de la manera que se ha aplicado también a otros animales. La evolución natural selecciona a los individuos de cada especie que logran producir una mayor descendencia. Pues al final, si el animal ha tenido más descendencia, es porque está dotado de unas características físicas y de conducta, unos instintos que le han permitido sobrevivir y copiarse con el mayor de los éxitos. En este sentido, no se habla de que el animal pueda ser mejor o peor en ningún sentido moral, puesto que en el sentido moral solo hablamos de la categoría humana. La psicología evolucionista no hace nada más que extenderlo al ser humano.
Los psicólogos darwinistas afirman que gran parte del comportamiento humano es generado por ajustes que evolucionaron para resolver problemas que realmente teníamos en otro entorno ancestral. Estos sistemas ocurrían como si fueran programas que habían evolucionado para generar comportamientos apropiados en respuesta a unas circunstancias del entorno. Tendríamos varios de estos programas que han ido evolucionando, pero sobre todo que evolucionaron en una época ancestral, en la Edad de Piedra. Entonces, la mayoría de los problemas que ahora no nos parece que tengan una solución fácil y que son muy difíciles de resolver, al final, y son gobernados por mecanismos y circuitos neurales complejos, pero tuvieron su sentido en la época ancestral. Se trata de circuitos neurales distintos que se especializan para esta solución de problemas diferentes. Al final, nuestros cráneos modernos se alojan en una mente de la Edad de Piedra, ¿no? Y a partir de 1985, más o menos, es cuando empezaron a aparecer más publicaciones sobre la psicología evolucionista. Bueno, estamos aproximándonos al hecho de por qué comemos, ¿no? En este momento a lo mejor no entendemos por qué nuestros mecanismos operan como operan, pero si entendemos que fue adaptativo es porque en el Paleolítico, que es en el momento más o menos en el que se quedó nuestro cerebro, pues las hambrunas y los largos periodos de ayuno eran frecuentes, combinados con cortas experiencias de abundancia. Al final el ser humano pues se pasaba gran parte del día ocupado en la búsqueda, en el almacenamiento, en la distribución, recolección, ¿no? Y en la discriminación también entre lo que es comestible de lo venenoso, ¿no? Porque esto también es un aprendizaje. ¿Qué es lo que se puede comer? ¿Esto es comible o no es comible? ¿No? Hasta que inventaron la agricultura. Después, con la caza, la pesca y la recolección de vegetales, frutos y raíces, el hombre ya fue abandonó la base de su sustento alimentario. Alimentarse al final es como beber o como aparearse, ¿no? Y significan la emergencia de un instinto. Esto sería similar en el resto de animales, pero lo que cambia en los humanos es la organización social que hace que modelemos el instinto, porque un animal no se plantea por qué tiene el instinto, sino tiene un instinto y lo acata, ¿no? Y en cambio en los humanos, pues como tenemos esta capacidad para procesarlo, pues al final podemos hacer una modelación de este instinto. Y muchas veces estamos acostumbrados a pensar los instintos como en un fin en sí mismo, pero es una pulsión autónoma, ¿eh? Pero muchas veces pensamos que el instinto es el fin de la conducta. Entonces, aquí os había puesto, como habíamos comentado Paco, los 4 grandes, ¿no? Esto es una aportación también de Konrad Lorenz, de manera que los 4 grandes instintos que se han identificado son alimentarse, aparearse, huir y luchar, ¿no? Y toda pulsión, que serían una de estas pulsiones, al final precisa de un impulso, precisa de algo. No hay pulsión sin impulso. Y en el caso de la alimentación, el impulso es el hambre. Pero el hambre no es la causa de la alimentación, dado que en la alimentación pueden participar otras pulsiones que no tienen nada que ver con la alimentación misma. Por ejemplo, la sexualidad o huir, ¿eh? Pues cualquiera de estas pulsiones podría interferir realmente en la pulsión de alimentarse. ¿Y por qué? Pues la supervivencia, esa fuerza que nos impele sin saber por qué a comer, matar, copular, y es en realidad una pulsión instintiva sin explicación, más que mantener el fitness, simplemente reproducirse. Lo que os había comentado, que los lobos ignoran el significado de las pulsiones de necesidad, simplemente las acatan. Los humanos, sin embargo, como tenemos la posibilidad de representarnos tanto la comida como la muerte, y poseemos el poder del simulacro, podemos fingir que las ignoramos. En general, la alimentación está presidida por grandes reglas
que pueden también tener que ver con el territorio, con el rango y con la agresión, que pueden estar influyendo en esta pulsión de alimentarse. ¿Por qué? Pues porque un mayor rango asegura que podamos tener una mejor alimentación. La alimentación se inhibe con la presencia de individuos dominantes en las cercanías. Digamos que estaría la pulsión de alimentarse, pero también estaría luchando ahí la pulsión de huir o la de luchar. Es imposible alimentarse mientras se huye. Luego la huida y la alimentación se inhiben entre sí. La agresión asegura un mayor rango y, por tanto, puede asegurar una mejor alimentación y oportunidades reproductivas. Y un hecho que ocurre, por la influencia de las pulsiones, que algunas hembras aumentan la agresividad y disminuyen su apetito tras el parto. Si aumenta la agresividad, probablemente en ese equilibrio pues disminuye la pulsión por alimentarse. Por tanto, alimentarse forma parte de un programa participado y compartido con otras redes neuronales, que, como habíamos visto anteriormente, son muy amplias. Solo habíamos hecho una aproximación. No sabemos por qué obedecemos ciegamente este precepto. Y una de las explicaciones que mejor se ajustan a la realidad es la hipótesis darwinista. Es así porque siempre fue así y porque existe una antiquísima tradición de ciertos grupos neuronales para velar por la integridad de los organismos vivos. Es decir, estos programas que habíamos hablado inicialmente, que tienen una función específica. Son programas que había diseñado la evolución pues para solventar un problema. Entonces, comer no es la conducta observable de un instinto determinado, la alimentación, sino una conducta que nos informan de cómo están esas redes, todas estas redes neuronales que habíamos visto que se activan sinérgicamente en relación con la preservación y que contienen información sobre el rango, porque habíamos visto también que el rango era importante para alimentarse, sobre la precariedad de recursos, porque tenemos que tomar una decisión, sobre el altruismo y el gregarismo. No he puesto la teoría de los instintos, pero vamos a hacer algunos comentarios sobre los instintos. Entonces, la psicología evolutiva plantea que nuestro género no es distinto del de otros animales, compartiendo sus esquemas funcionales, ¿no? Todos poseemos estos módulos natos o los instintos, que son los que nos garantizan la adaptación y la reproducción exitosa como objetivo último. Es decir, todos poseemos estos programas que, en definitiva, su objetivo es garantizarnos la adaptación y la reproducción exitosa. La psicología evolucionista plantea que la naturaleza humana se ha desarrollado progresivamente con una graduación adaptativa de viejos instintos que se amoldaron a las demandas para la supervivencia en el entorno en el que vivíamos. Es decir, que estos programas que tenemos son los que resolvían los problemas que había en nuestra época ancestral. Y para ello entramos en las causalidades cercanas y las lejanas. En psicología evolucionista, al igual que en la etología, la causa próxima de una conducta, del comer o de un aspecto psicológico, es aquella razón que nos aparece como una causa intuitiva y directa. Si preguntáramos ¿por qué comemos? Porque tenemos hambre, ¿no? Parece que sea la razón, una de las razones intuitivas y directas. Criamos a nuestros hijos porque los queremos mucho, ¿no? Esto sería un ejemplo. El ejemplo sería que nosotros podemos pensar como causa próxima que criamos a nuestros hijos porque le queremos mucho. Pero en realidad la causa última no sería esta, sino que en realidad la causa última sería que queremos a nuestros hijos porque comparten el 50% de nuestros genes, que es un concepto es en el concepto de fitness. Por eso hemos desarrollado ese sentimiento de amor final, ¿no? Porque ese sentimiento ha sido exitoso al permitir difundir los genes que codifican ese sentimiento, cada nueva generación en mayor medida que otros sentimientos posibles codificados en otras secuencias genéticas. La psicología evolucionista trata de establecer las causas últimas, que son